Hoy quiero compartirte una palabra que tiene que ver con lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y la semana pasada hablábamos en el libro de Ageo acerca de meditar en nuestros caminos, de reedificar. Y hoy, retomando esa palabra tiene que ser un parteaguas para nosotros, para este 2025 que ya está a la puerta. La mayoría de las personas siempre pensamos en lo que viene a futuro, pero también tenemos que pensar de aquellas cosas que logramos, de aquellas cosas que no logramos, y por qué no lo hicimos. Y cuando nosotros comenzamos con una actitud diferente, entonces podremos lograr lo que Dios quiere. ¿Cuántos de ustedes alcanzaron sus metas planeadas en el mes de enero? ¿Cuántos de ustedes alcanzaron a su esposo que el año pasado no venía? ¿Cuántos de ustedes alcanzaron a su esposa que el año pasado no venía? ¿Cuántos alcanzaron a sus hijos que no venía? Y yo quiero decirles que esas deben de ser metas particulares y personales. Podemos hablar de ganar 300 personas para Cristo, personas nuevas. Podemos hablar de plantar grupos, plantar células. Pero yo quiero decirte que si tú y yo no estamos preocupados por ganar a nuestra propia familia, entonces déjame decirte que algo no está bien. Y hoy quiero compartirte este tema que lleva por nombre: traed madera y encender el fuego. La palabra profética es meditar en sus caminos, encender el fuego. Y hoy vamos a ver a través de diferentes puntos cómo nosotros podemos encender el fuego. Si yo a ustedes les dijera, ¿qué harían para encender el fuego si están en el bosque y nada más con lo único que cuentan es con una caja de fósforos? ¿Qué harían? ¿Buscar qué? Buscar madera, buscar leña y luego hacer la fogata, provocar el fuego. Hoy yo quiero decirte que el Señor quiere que meditemos, que encendamos el fuego y que ese fuego del Espíritu Santo pueda marcar nuestra vida. Cada año, los años siguen transcurriendo, pero los años no solamente transcurren, nos quitan vitalidad. Y no es lo mismo tener 50 que 20, 40 que 15, etcétera, etcétera. Y conforme van pasando los años, conforme va pasando el tiempo, comenzamos a aprender. Pero a veces la mayoría de la gente llega a los 80 años y comienza a aprender. Y yo quiero decirte que tener una gran cantidad de años no es sinónimo de sabiduría, sino el sinónimo de sabiduría es que a la edad que tú tengas, tú puedas reflexionar conforme a la palabra de Dios. Y puedes tener 15, 20, 30, 40. Y si tú te tomas de la mano de Dios, podrás hacer grandes cosas. Traed madera y encender el fuego. Quiero que vaya conmigo al libro de Salmos capítulo 77. ¿Cómo podemos encender ese fuego? Se ve bonita la imagen. ¿Alguien ha estado alguna vez en la playa, cerca de un lago, cerca de un río, haciendo una fogata? ¿Nadie? Levante su mano para saber. ¿Nadie? O sea que no son de que les guste la aventura. Y es muy padre, es muy bonito. Quiero que vaya conmigo al libro de Salmos capítulo 77, versículo 11. Dice: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas
antiguas. Ok, si me pueden poner la diapositiva. Y aquí está el primer punto. ¿Cómo nosotros podemos, la que sigue, cómo nosotros podemos traer madera para encender el fuego? ¿Por qué queremos traer madera? ¿Por qué queremos encender el fuego? ¿Cómo vamos a hacer que ese fuego se encienda en tu corazón? ¿Cómo vamos a hacer que ese fuego se encienda en tu casa? ¿Cómo vamos a hacer que ese fuego se encienda en la congregación? Con traer madera. Recuerdo que hace un año, cuando se comentó que estaba habiendo un avivamiento en Estados Unidos, ¿alguien se acuerda del lugar? Y que era un instituto bautista, donde en una reunión normal, ordinaria, cualquiera, le tocó dirigir a un chico la reunión, y esa reunión que estaba planeada para 2 horas, se convirtió en una reunión de 24 por 24 que duró aproximadamente 15, 21 días, pero no más. Porque el presidente de ese momento dijo que estaban causando un colapso en el condado donde se encontraba. Kentucky se estaba causando un colapso, es decir, gente del país, de Estados Unidos, gente de otras naciones, gente de otros países, comenzó a llegar y se estaba provocando, dijo él, un colapso en los aeropuertos, un colapso en una pequeña comunidad que no tenía la capacidad para recibir a tantas personas, ni los hoteles tenían la capacidad para recibir a tantos visitantes 24 por 24. Pero mientras decían que estaban provocando un colapso, un grupo de maestros del seminario y un grupo de alumnos y un grupo de congregantes, porque también dentro del instituto había una iglesia, comenzaron una reunión leyendo una cita que provocó un despertar. La que sigue, por favor. Y en esta imagen tenemos la primer palabra clave para traer madera. Me acordaré de sus obras y haré memoria de sus maravillas. ¿Qué significa con me acordaré? Reconocer la fidelidad de Dios que ha estado con cada uno de nosotros. Puse esta foto que no está muy nítida, porque en esta ocasión nos la tomaron con un celular que no tiene la capacidad que tiene en los celulares del día de hoy, pero esa es una foto de hace aproximadamente 13 años, 13, 14 años. ¿Por qué la puse? Porque me recuerda que en ese tiempo, a la par de que nosotros comenzábamos a trabajar con la iglesia, nos habían hecho la invitación de trabajar en la radio. En esa época, 620. Ahí se ve en el micrófono. Y me tocaba colaborar con el pastor Javier, con la pastora Patti. Y en esa ocasión, pudo entrar Gama a cabina. Por supuesto que no estaba autorizado, pero hablamos a producción que nos permitiera, porque habíamos organizado algo con el pastor Javier, y lo que nosotros teníamos planeado para ese día era predicar, pero quien iba a hacer una oración especial no iba a ser ni el pastor Javier ni un servidor, sino iba a ser un niño de 6 años, con sus palabras, con lo que él podía entender y comprender, y que esa oración, esa voz pudiera retumbar a través de la radio, en la vida, en los oídos y en el corazón de las personas. Recuerdo que estábamos cada 8 días, a la siguiente semana entró una llamada que decía: mi mamá estaba muy grave,
muy enferma. Y lo único que quería era ya partir con el Señor porque se sentía ya cansada. Pero cuando escuchó la vocecita de un niño que tan solo decía: dale salud, dales paz, Señor, dale salud, dales paz, dale sanidad, porque creo que eso fue lo único que repitió. El corazón de la mujer comenzó a palpitar. Y esa mujer que se sentía cansada, que estaba enferma, que creía que eran sus últimos días, recibió a través de esa noche un milagro de sanidad. Y esa mujer marcó y decía: la semana pasada estaba enferma, grave, hoy estoy marcando para decir gracias. No sé cómo se llama el niño, no sé cuántos años tiene, pero Dios lo usó. Y yo quiero decirte que nosotros tenemos que recordar cada una de aquellas cosas que Dios ha hecho durante todos estos años en cada uno de nosotros. Una característica que ha marcado al pueblo cristiano es que no reconocemos, no valoramos, no agradecemos, no ustedes, sino de manera general, lo que Dios hace. Y a veces creemos que es obligación de Dios que tengamos trabajo, casa, esposo, esposa, hijos, negocio, recursos, vida y salud. Pero déjame decirte que eso es solamente un regalo muy especial que Dios nos da. ¿Cómo podemos traer leña cuando nosotros reconocemos la fidelidad de Dios? No es por tu capacidad, no es por tu buen rostro, no es por tu habilidad, no es por la manera de hacer negocios, no es porque eres muy diestro utilizando tus herramientas para trabajar en algún oficio, sino es porque Dios está contigo. Diga conmigo: traer leña es reconocer la fidelidad de Dios con tu vida. Recuerdo que muchas veces teníamos que salir a las 12 de la noche, el programa era de 10 a 12. ¿Alguien de ustedes me acompañó en esa época? Nadie. No teníamos carro, no teníamos coche, no teníamos camioneta. Comenzábamos, éramos un pequeño grupo, quizá de 10 personas. Y salir, a veces correr para alcanzar el suburbano, a veces correr para alcanzar un taxi que te llevara a Reforma y de ahí tomar un micro para Izcalli y de Izcalli para acá un taxi. Y a veces la gente diciendo: no sé por qué hacen eso. Y nosotros lo hacíamos solamente con un fin: que a través de la radio la gente pudiera escuchar el mensaje de amor, de salvación y de sanidad. Fieles, porque en medio de todo lo que hemos vivido, hemos visto su bondad, su misericordia, su cuidado. Recuerdo que muchas veces íbamos llegando a Izcalli como a eso de la 1, y de ahí, alguien de ustedes, creo que Pepe sí me acompañó una vez. ¿Nadie más me acompañó? Nadie hay de esa época. Todos son nuevecitos. No se ven tan nuevos. Pero Dios era fiel. Hay otra manera también de traer madera, la siguiente. Meditar en sus obras es manifestar tu agradecimiento también. ¿Qué alcanza a ver usted ahí? Ese equipo me recuerda a la actividad que tuvimos en enero, donde hicimos una actividad de la familia. Y nosotros, honestamente, un servidor, yo dije, con que lleguen 2 o 3 personas, ya lo hicimos. Pero recuerdo que comenzamos a trabajar. El equipo comenzó a adquirir material, porque en la iglesia no teníamos material. Y conforme
íbamos planeando, organizando el proyecto. Muchos de ellos invertían tiempo, porque tal vez tú dices, jugar es fácil, pero la mecánica de la organización no es tan fácil. Eso implicaba tiempo, eso implicaba organización, eso implicaba hacer una práctica que tuvimos que hacer previa, eso implicaba que tenía que comprar el equipo con sus propios recursos materiales para poder hacer la actividad. ¿Alguien de ustedes fue y participó de esta actividad? Levante su mano. Y gracias. Y esta parte que dice, meditad en sus obras. ¿Sabe? Cada vez que nosotros hacemos una actividad, por pequeña que ésta sea, siempre dejamos una huella especial en el corazón, en la vida de las personas. En esa ocasión, sin que nosotros invitáramos a las personas como tal, recuerdo que llegamos e hicimos la apertura caminando como si fuera un evento oficial, y comenzamos a caminar alrededor del campo previo a iniciar el rally. Las familias que estaban ahí, algunas nos observaban, y hubo algunos atrevidos que se acercaron y dijeron que si se podían sumar. ¿Por qué pongo esta imagen? ¿Por qué comparto este punto? Porque esto tiene que ver con lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Traer madera. Y yo sí quiero agradecerle a Dios no solamente por este evento, sino por cada uno de los eventos que nosotros hemos tenido. Simbólicamente está el equipo. Yo sé que detrás del equipo hay otro equipo, y detrás de ese equipo hay más personas que están colaborando, pero yo los quise poner simbólicamente en representación de los demás, porque hay más gentes que trabajan junto con nosotros. Y sabe, primero darle gracias a Dios, pero también darle gracias a Dios por la vida de cada una de las personas que hacen posible que los eventos se puedan realizar. Cuando nosotros decimos meditar en sus obras, meditar significa, Señor, yo sí creo que no solamente eres fiel, sino que has estado presente utilizando a diferentes personas en este caminar. Tal vez algunos de ustedes no nos acompañaron al inicio de esta obra. Tal vez algunos de ustedes no nos acompañaron cuando comenzábamos en las 6:20. Pero posiblemente ahora algunos sí nos han acompañado cuando vamos a la radio de manera física o cuando transmitimos el programa desde este lugar. Meditar en las obras significa manifestar nuestro agradecimiento total a Dios, pero también nuestro agradecimiento a cada persona que con su siembra, con su tiempo, con su corazón, con su cariño, con su amor, con sus manos, hace posible que el establecimiento del reino se pueda dar. La que sigue. Hablaré de tus hechos. Testificar. Alguien de ustedes estuvo hace 2 años, creo que fue este evento, en cena de matrimonios en el Salón El Granero, que está en el centro del municipio. Y, ¿sabe? Fue un evento muy bonito. Y yo pude haber puesto otra imagen, pero la puse. La puse porque estábamos en tiempos de pandemia. Muchas de las personas llegaron con cubrebocas y mientras estaba la conferencia estaban con el cubrebocas. Se quitaron el cubrebocas solamente para participar de los elementos. Y yo decía, Señor, ¿son locuras hacer un evento cuando la mayoría de las iglesias están cerradas? Cuando la mayoría de los pastores se están muriendo, cuando la mayoría de los congregantes se están muriendo, cuando la gente tiene miedo salir porque tenía pavor a ser contagiado, pero en medio de la enfermedad, la tragedia, el miedo, la incertidumbre que se estaba viviendo, Torrefuerte seguía caminando, tomados de la mano del Señor, haciendo lo que siempre hemos hecho. Y recuerdo que Dios nos abrió puertas.
Primero, para poder hacer el evento en ese lugar. Después, para que la gente pudiera llegar al evento. No era tan fácil. Pero ¿sabe? Yo sí puedo testificar que el amor de Dios, su bondad, su misericordia y su gracia hizo que pudiéramos hacer ese y otros eventos en tiempos cuando nadie quería hacer absolutamente nada. Nadie quería hacer nada. Recuerdo que en los 3 meses oficiales que nos dijeron, ustedes no pueden abrir, está prohibido. Llegábamos los domingos y solamente el equipo eran los que llegaba, nadie más. Hacíamos transmisión, se entonaban los cantos, algunos nos damos a la tarea de tomar nuestro celular y hacer llamadas para saludar. ¿Por qué? Porque durante algún tiempo no les vimos a la congregación. No sabíamos cómo estaba físicamente, solamente los oíamos por teléfono. Estoy bien, como que siento que voy a colgar los tenis, no se preocupen, esto, aquello. Pero ¿sabe? ¿Por qué hablaré de los hechos? Porque yo no puedo callar la gran bondad que el Señor tuvo con nosotros y con ustedes. No dudo que hubo gente que se contagió, no dudo que hubo gente que se enfermó, pero ¿sabe? No tuvimos decesos. Al menos no tuvimos decesos directos. Sé que posiblemente algún familiar lejano, algún conocido perdió el aliento de vida, pero de Casa Torrefuerte ninguno murió, gracias a Dios por su misericordia. ¿Que se enfermaron? Sí. O que nos enfermamos, mejor dicho, sí es cierto. Pero ¿sabe una cosa? Nadie partió. Toca al que está a tu lado y dile, ¿tú puedes hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida? Esto es lo que estamos haciendo para encender el fuego. ¿Sabes? Recuerdo que en una de esas ocasiones era el presidente de la alianza de Tepotzotlán, de aquí, de los pastores. Y ellos me decían, pastor, yo creo que nuestras reuniones las vamos a suspender. Y yo les dije claramente, mi Dios es un Dios poderoso y vamos a seguir. Y había algunos que me decían, no es prudente seguir con las actividades. Y yo les dije, el que quiera continuar, continúe. Y el que no, no vamos a obligar absolutamente a nadie. Y tuvimos una reunión con los pastores, estuvimos comiendo. Estaba sentado al lado mío el pastor Chuy, se equivocó de cubiertos, se agarró los míos. Y ahorita te voy a decir que el que se haya equivocado no era el problema, sino que a los 2 días me dijo que tenía COVID. Y lo primero que pasó por mi cabeza, este santo hermano se equivocó y agarró mis cubiertos. Y yo ni cuenta me había dado y yo los utilicé. Y él se puso muy grave, muy grave. Y yo continué y le dije, Señor, ya había pasado cuando me había enfermado. Y dije, Señor, pues si ya pasó, vamos a continuar. Y sabe, fueron tiempos donde solamente contábamos con algunas personas, contados los dedos de las manos. Algunos yo no sé si era fe, era fidelidad, o no sabían ni por qué se metían en esto, pero yo les agradezco que creyeron, porque la verdad es que en ese tiempo quizá por todo lo que se veía, por todo lo que se oía, la gente dejó de confiar en Dios y era un temor tan grande a la muerte,
tan grande, pero tan grande la muerte, que la fe en las personas, la fe en los cristianos se fue debilitando como un globo grandote y se hizo muy chiquito. Así que diga conmigo, tengo que hablar de sus promesas. ¿Sabe? Si usted y yo queremos que el fuego del altar sea un fuego donde la presencia de Dios cautive los corazones, tenemos que seguir haciendo esto. Y te comparto. Siguiente punto. ¿Qué ve usted ahí? La imagen no está muy nítida. Pero ¿qué ve usted ahí? El Gama posando, algunos rostros ahí también posando, ¿verdad? Y, ¿sabe? En esa temporada nosotros subíamos eventualmente cada mes al cerro. A las 6 de la mañana ya estábamos caminando y tal vez no podíamos hacer otras actividades, pero la oración marcó nuestro corazón. La oración y el compromiso de estar orando por la iglesia, por las familias, por la radio, por sus parientes que a veces ni conocíamos, le decíamos: Señor, ten misericordia. Y hay una frase aquí en Salmos capítulo 77, versículo 11, que dice: me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas. Y hacer memoria significa mencionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todo lo que el Señor ha hecho. Porque cuando yo hago memoria me puedo dar cuenta que mi Dios es un Dios fiel, fuerte y poderoso. Que aunque tuve miedo, sí tuve miedo. Que aunque tuve temor, sí tuve temor, la verdad que sí. Sí teníamos temor, pero nuestra confianza hacía que la fe volviera a levantarse. Escuchábamos noticias: falleció tal pastor, en el ministerio acababa de ingresar un pastor amigo, esposo de una profeta brasileña, falleció. Pastores que estaban bajo la cobertura directa, indirecta, fallecieron. Pastores amigos que conocíamos, fallecieron. Congregaciones que desaparecieron. ¿Por qué? Porque al morir el pastor, la iglesia tenía que asumir la responsabilidad. Fíjese, me enteré de un caso: murió el pastor, se quedó la esposa, y la esposa le dijo: ¿sabe? Pues ahora yo voy a predicar y ustedes, amada congregación, se van a hacer cargo de los gastos. Y lo hicieron 3 meses. Pero después hablaron con la pastora y le dijeron: nosotros como congregación no podemos. Y ella les dijo con lágrimas en los ojos: 3 meses, más de 100 personas no pueden. Y mi esposo durante 20 años, junto con mis hijos y yo, hemos podido, y ustedes no pueden. Y se cerró la congregación, porque la congregación no tuvo la fe y la fuerza para seguir adelante. Pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué enumeramos todo esto? Porque aunque no éramos ni somos una mega congregación de 1000, de 2000, de 3000, el Espíritu Santo ha estado con nosotros y nos ha mantenido firmes. Diga conmigo: el Espíritu Santo nos ha mantenido firmes en medio de circunstancias difíciles. ¿Y si las pasamos? Sí pasamos muchas circunstancias. Versículo 12, Salmo 77, 12. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Si cada uno de nosotros comenzáramos a hablar de lo que Dios hizo con nosotros, no terminaríamos esta tarde, porque estaríamos mencionando una a una lo que Dios hizo. Después dice:
Versículo 13. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Cuando nosotros queremos encender el fuego, debemos de tener la confianza que nuestro Dios no es un Dios chiquito como la gente que carga aquí un crucifijo. La gente que carga un crucifijo, su Dios es así de pequeño. Pero nosotros hemos comprendido que nuestro Dios fue el que creó y formó el universo. Que nuestro Dios no tiene una medida como para decir, mide 1 metro, mide 5 centímetros. No, nuestro Dios es un Dios poderoso. Por eso cuando dice, mi Dios es muy grande. Diga conmigo, mi Dios es muy grande. Y sabes, esta parte me interesa mucho que dice, versículo 13, oh Dios, santo es tu camino. Si mi Dios es muy grande y santo es su camino, entonces eso quiere decir que si Dios es grande y Dios vive en victoria y Dios gana batallas y Dios va de triunfo en triunfo, entonces tu camino tiene que ser un camino de victoria y de triunfos. Toca al que está a tu lado y dile, tu camino tiene que ser de victoria y no de fracaso, de bendición y no de angustia. ¿Está entendiendo? Oh Dios, santo es tu camino. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si nosotros permanecemos en ese camino, a pesar de todo lo que nosotros podamos ver, oír, a pesar de todos los imprevistos que nosotros podamos tener en este año, hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años, el Señor dice, permanece fiel en el camino. Él no dice permanece fiel cuando te vaya bien, sino Él dice permaneced en el camino. Ahora, no basta solamente con permanecer en el camino, sino lo que Él nos está diciendo, permanecer en el camino significa con objetivos, significa con metas, significa con proyectos, significa con una gracia. A veces creemos que las circunstancias que nosotros vivimos son circunstancias que Dios pone. Hay otros más que consideran que es un castigo divino. Hay otros más que consideran que es una maldición. Pero yo quiero decirte que en medio de cualquier circunstancia que tú veas como maldición, como castigo, como prueba, como lo que tú quieras, si tú te sostienes de la mano del Señor, Él hará grandes cosas. ¿Cómo podemos encender el fuego? Ayúdeme. 1, ¿con qué? Recordando sus maravillas. Dile una maravilla que Dios haya hecho este año a la persona que está a tu lado. Una. Voltea a ver, si es tu esposa, pues con más confianza. Si es tu hijo, con más confianza. Si es alguien de la familia, dile, ¿te acuerdas de lo que Dios hizo en nuestra casa? ¿Te acuerdas de lo que Dios hizo en nuestra familia? ¿Te acuerdas de lo que Dios me permitió vivir? Hágalo. ¿Cómo se enciende el fuego en el altar cuando tú y yo comenzamos a hablar lo que Dios nos ha hecho? ¿Te acuerdas que venía del trabajo y te dije que hubo un accidente y que en ese accidente estuvo tan fuerte y yo venía 20 segundos atrás? Me pude haber quedado ahí. ¿Cuál es el segundo? ¿Cómo podemos traer madera? Meditar en sus obras. ¿El Señor te falló? ¿El Señor se apartó de ti? ¿El Señor te dio la espalda? Nunca nos dio la espalda. Nosotros varias veces le dimos la espalda. Nosotros muchas veces nos presentamos enojados, tristes, molestos, preocupados, con 1000 preguntas. Pero ¿sabes? Él jamás lo hizo. Jamás lo hizo. Testifica, no pares de testificar.
La manera en que tú hables del poder, del amor de Dios va a encender el fuego. Recuerdo que cuando estaba sucediendo esto, creo que hace 1 año, 2 años en Estados Unidos, en el seminario de Snowbit, no me acuerdo. Ay, corríjanme. Recuerdo que nos enteramos de lo que estaba pasando. Un apóstol del ministerio, Humberto Beltrán, viajó junto con su hijo. Y la iglesia no es muy grande, la verdad, el santuario, le llaman ellos, no es muy grande, ha de tener una capacidad como para lo mucho 500, 600 personas. Y él llegó y estaba grabando. A los únicos que les permitían estar en ese recinto eran a los jóvenes, porque ellos querían que la generación de jóvenes, de adolescentes fuera impactada por el Espíritu Santo. Y él desde la parte superior estaba grabando y se empezaba a sentir algo diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y ¿sabe? El fuego viene por la fe y por el oír. Ni yo vi nada, ni el grupo de alabanza vio nada, pero creyeron lo que estaba sucediendo. ¿Y sabe qué pasó ese domingo? Comenzamos a adorar como si nosotros estuviéramos viviendo la experiencia que estaba pasando en Estados Unidos. Y adoramos en ese domingo, en los siguientes 2 domingos, casi 1 hora. No había alabanza, era adoración. Pero curioso, después de cierto tiempo el presidente de esa nación dijo: se acaba porque están haciendo un caos. Se acabó. Y la pregunta es, pues, se acabó el que continuara expandiéndose, pero ¿por qué nosotros le pusimos un tope? Y entonces nos estamos dando cuenta que ese fuego se produce por la fe, se produce por hablar, se produce por meditar, se produce por ser agradecidos, se produce por compartir de una boca a otra, se produce cuando tú dices: yo cerré mis ojos, ni me sé el canto, ni me sé la letra, pero sentí una presencia que traía una paz que jamás había sentido. Oh Dios, santo es tu camino, vivir en victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él quiere, que tú vivas en victoria. Y esa victoria se va a dar cuando tú le permitas que el fuego, que es la presencia del Espíritu Santo, comience a arder en tu corazón. Tome su mano derecha, póngasela aquí en su pecho y diga: Espíritu Santo, yo anhelo que el fuego de tu presencia cautive mi corazón y todo mi ser. ¿Cuántas cosas vivimos cuando fuimos al cerro a orar? Muchas cosas. Y no te voy a comentar lo feo, sino te voy a comentar algo que platicábamos con el hermano José Luis en estos días en la oración de la mañana. Y le decía: ¿te acuerdas, José Luis, que sembramos trigo? Y me dijo: sí. ¿Y te acuerdas que eso lo sembramos, hicimos un altar de piedras, pusimos el trigo? Y pues ahí es montaña, es cerro, nadie riega. Y cada vez que íbamos, iba la matita creciendo, las matitas creciendo. La última vez que subimos fue en noviembre. Nosotros cosechamos. Pero le digo: ¿te acuerdas de algo? Cosechamos y la dejamos, las ramitas, donde estaban los instrumentos. Eran como 6 o 7 ramitas. Y cuando yo me recordaba de eso, yo le digo: así como no le dimos el valor a ese acto simbólico, así nosotros somos con Dios.
Un trigo no crece en el cerro, en una montaña donde no se riega. Pero ¿sabe una cosa? El trigo que nosotros sembramos sí creció. Se lo pudieron ver comido las aves, se lo pudieron comer, pero el trigo que nosotros sembramos no se lo comieron. Y yo pude ver con ese acto, no había una silla cuando subíamos, no había luces, no había micrófono, había piedra cuando doblábamos nuestras rodillas. Pero ¿sabe? Había una presencia muy bonita. Y cuando yo recuerdo lo de las espigas con trigo, para muchos es normal que una tierra de trigo, pero el trigo se tiene que regar constantemente. Y cuando yo meditaba en esto, el Señor me decía: ¿no he estado yo contigo? ¿No he estado yo en la casa? ¿No he estado yo con la familia? ¿Y sabe qué hicimos con las ramitas? Las dejamos donde estaban los instrumentos. Ahí. Y el Señor nos quiere decir también, para encender el fuego: no menosprecies, no menospreciemos los milagros que Dios hace y los dejemos tirados y rodados en cualquier lado. No estoy diciendo que idolatremos el trigo, no, para nada, no me malentienda. Solamente estoy diciendo que ese día lo hubiéramos traído, lo hubiéramos presentado y le hubiéramos dicho: Padre, de donde no era común que hubiera una cosecha, tú no nos la diste. Y yo quiero decirte algo: el fuego se enciende cuando tú también reconoces tus errores. Y creo que un error que nosotros hemos tenido es que no somos constantes. Yo le digo: subimos al monte porque había una pandemia. ¿Y por qué dejamos de ya no subir al monte? Ya no hay pandemia. ¿Por qué solamente queremos hacer las cosas cuando hay un problema, cuando hay una circunstancia, cuando ya hay una situación diferente? Pero cuando las cosas calman, dejamos de hacer. El fuego se enciende cuando tú y yo somos constantes, con problemas, sin problemas, con bendición, sin bendición, con alegría y con lágrimas, con escasez y con abundancia.